La clase pasada habíamos terminado viendo qué características se tenían que dar con un punto de vista comparativo, todos los aspectos translacionales que vimos al principio del curso con los aspectos rotacionales en el caso particular de un ritmo. Habíamos visto que al torque le correspondía su análogo, que era la fuerza. Las magnitudes cinemáticas, posición, velocidad y aceleración, tenían sus análogos rotacionales, θ, omega y alfa. Y bueno, sobre el final de la clase vimos cómo íbamos a plantear el análogo desde el punto de vista de la inercia de un sistema, con lo cual habíamos arribado a la expresión de lo que denominamos momento de inercia, que corresponde a esta expresión integral de la manera más global y general posible, correspondiente a la integral de r cuadrado en dm. Es decir, que para los aspectos rotacionales no solamente importa la masa que tiene un cuerpo, sino cómo esa masa se va distribuyendo en torno al eje de giro que eventualmente va a tener ese sistema. Lo que vamos a ver ahora es cómo se calculan los momentos de inercia para una serie de ejemplos bien generales que van desde un elemento discreto hasta un elemento continuo. Así que, como dijimos hoy, esto va a corresponder con disculpen, pero son las cosas que pasan. Estamos mal. Bien. Así que lo que vamos a ver es que vamos a comenzar con la integral de r cuadrado de n. ¿Ven ahí? ¿Sí? Voy a tratar de escribir lo más grande que pueda, pero que el pizarrón me rinda. La integral de r cuadrado de n va a corresponder al momento de inercia. Y nuestro primer ejemplo en particular va a corresponder con el momento de inercia de una masa puntual, que no va a estar ubicado en el eje de giro, sino que va a estar trasladado una determinada distancia, en este caso x, respecto al mismo. Así que en ese caso 1, lo que tenemos entonces es un eje principal, una varilla sin masa que simplemente va a servir de soporte, en el cual vamos a poner una masa puntual que va a estar ubicada a una distancia x. ¿Tá? Así que lo que tenemos simplemente es una masita que va a estar girando entonces a una distancia x del eje de giro. Si comenzamos con la expresión integral, obviamente que no es un continuo, sino que simplemente es un discreto, toda la masa va a estar concentrada simplemente a la distancia x. Por lo tanto, la integral simplemente va a tomar la forma de r cuadrado en dm, va a corresponder simplemente al producto de la distancia. Toda la masa está ahora a x cuadrado multiplicado por l. ¿Tá? Por lo tanto, el momento de inercia es eso. Es la situación más puntual, más concreta que se nos puede dar. En particular, si esa masa puntual estuviese ubicada sobre el eje de giro, ¿qué inercia tiene? Si la masa se ubica hacia el eje de giro, la distancia x va a valer 0. Entonces una masa puntual sobre su eje de giro no tiene inercia, no me cuesta nada hacerla girar. Cuanto más alejada esté la masa respecto al eje de giro, no importa la masa, a masa constante, la inercia va a ser mayor y más me va a costar a mí mover. ¿Está claro eso? Así que para una masa puntual simplemente x cuadrado por l. Vamos ahora al otro caso. Ahora sí nos trasladamos a un ejemplo continuo. Este ejemplo continuo, entonces, vamos a llamar así.
varilla continua. Vamos a tener entonces ahora solo la varilla que va a tener dos parámetros característicos, que va a ser su masa total y su largo total. Ahí, como siempre, si a nosotros en las letras, en las preguntas, no nos aclaran nada, vamos a suponer que la masa va a estar uniformemente distribuida, ¿tá? Que la densidad del cuerpo va a ser uniforme. En el caso particular de que la letra de un problema a ustedes les indique cuál es la densidad, van a tener que utilizar ese dato particular para eso, ¿tá? O me dan ρ o asumo cuerpo uniforme. Son las dos opciones que ustedes siempre van a tener, ¿tá? Así que bien, vamos a intentar calcular el momento de inercia para este sistema. Y bueno, ¿cómo lo tratamos esto? De manera análoga a cuando habíamos visto el tema centro de masa. Yo tengo que partir de una integral de pequeños elementos masa. ¿Por qué? Porque tengo que identificar cuál es el elemento que yo puedo tomar al que claramente le puedo asignar una determinada distancia, ¿tá? Así que yo puedo trozar de manera imaginaria esta varilla uniforme en pequeños puntos que van a estar más cerca del eje y van a estar más alejados. Como es puntual, este elemento de m, puedo utilizar justamente el concepto anterior. Cada elemento de m tiene su distancia característica. Lo que hay que hacer luego es tratar de ver cómo conectamos esta información de masa con la información volumétrica. ¿Está claro eso? Por lo tanto, el momento de inercia lo vamos a calcular como la integral de r cuadrado por mi dm. ¿Quién es mi dm? Recuerden que masa y volumen para el cuerpo que yo defino, ¿qué pasa acá? Va a estar conectado con la densidad del cuerpo. La densidad del cuerpo, por definición, corresponde a la derivada de la masa respecto al volumen, ¿tá? Es ahí donde aparece el aspecto geométrico que utilizamos luego para analizar la integral. Y en particular, si el cuerpo es uniforme, yo puedo decir de que esto es simplemente el cociente entre la masa total sobre el volumen total del cuerpo, ¿tá? Eso siempre es válido, y en el caso particular, gracias, en la cámara, sí, trate de no escribir tipo hasta la luz en este pizarrón, porque bien, si no, no. Y en este caso particular, como el cuerpo puede tener volumen, yo puedo establecer simplemente la siguiente relación, que es una regla de 3. A la masa total del cuerpo le corresponde un largo total L. Para cada elemento infinitesimal de masa le va a corresponder un ancho de X o de R, como lo quieran llamar, ¿tá? Entonces, de esta manera, simplemente con la regla de 3, yo puedo decir de que M sobre L es dm sobre dx, ¿tá? De esa forma, entonces puedo despejar que el diferencial masa es igual a m sobre L multiplicado por dx. Y esto es como una especie de densidad lineal del cuerpo. Como es una varilla unidimensional, no tiene espesor y no tiene ancho, pudiera tener, pero en este caso particular no lo estoy considerando así. Simplemente me aparece el análogo a la densidad para este cuerpo lineal. Así que de acá voy a obtener el parámetro geométrico para luego insertarlo en la expresión de la integral. ¿De acuerdo acá? Entonces, siguiendo con la expresión, me va a quedar que la distancia de cada uno de estos elementos infinitesimales van a corresponder a este x cuadrado que acabo de definir. Y la densidad de masa es m sobre L multiplicado por mi dx. Y luego simplemente voy a decir desde que x tengo masa hasta que x. Desde x igual de 0, ¿no? Hasta el extremo final de la varilla, que es 0. Como siempre, m sobre L son parámetros globales, son constantes, lo puedo sacar de la integral. Y esto va a corresponder entonces a la primitiva de x cuadrado de x, que es x cubo sobre 3. Barro entre 0 y m. Por lo tanto, esto quedará
m por L al cubo dividido 3 sobre L, m L cuadrado sobre 3. Así que siempre partir desde la expresión integral, luego utilizar la información de la densidad o la regla de 3 para el cuerpo uniforme, para conectar masa con algo geométrico, que me permite integrar y decir desde dónde a dónde hay más. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa, ya que tenemos este caso particular, de tener la varilla con masa y arriba adicionarle una masa puntual? Lo bueno que tiene toda integral es que es una suma. Por lo tanto, podemos decir que el momento de inercia de un cuerpo compuesto, que justamente resulta de sumar una varilla, una esfera, un cascarón, va a ser simplemente la inercia de la suma de las inercias de cada cuerpo individual. Así que si usted tiene un cuerpo complejo, como puede ser una varilla con masa sumado a una masa puntual, entonces yo simplemente puedo decir que la inercia del conjunto es la suma. Así que si la varilla tiene masa y la masa puntual está ubicada a X, puedo decir entonces que la inercia total va a corresponder a la inercia de la varilla más la inercia de la masa. Y es un poco lo que acabamos de hacer. La inercia de la varilla es igual a ml cuadrado sobre 3 más m por x cuadrado. ¿Está claro? Y así todo lo que ustedes le quieran sumar. ¿Está? La inercia es aditiva. ¿Claro hasta acá? Sí. Si no hay dudas, seguimos. Vamos a un cuerpo un poquito más complicado ahora, que es el disco. De nuevo, no me aclaran nada. Voy a asumir que el disco tiene masa m, radio r y densidad uniformemente distribuida. Así que masa m, radio r y ρ uniforme. Bien. ¿Qué hacemos? Tengo aquí el cuerpo. Entonces voy a calcularlo respecto al eje central. Siempre tiene que quedar claro cuál es el eje, ¿está? Yo cambio el eje de lugar, la inercia va a ser distinta, ¿está? Porque recuerden siempre el concepto, que acá lo que importa es cómo la masa se ubica en torno al eje de eje. Yo lo voy a calcular en este caso respecto al centro del eje. ¿Qué es lo que tengo que aplicar? Como siempre, y hemos visto hasta ahora, la expresión integral de r cuadrado en dx. Entonces yo tengo que mirar qué le pasa a la masa en torno a cada uno de esos puntos. Si acá hago una mirada fuerte del sistema, yo puedo ver de que para cualquier anillo medido a una distancia r, genérica respecto al centro, todos estos elementos de masa son un lugar geométrico, ¿no? De los puntos que equidistan del eje. Así que para un determinado r particular, toda esta masa del anillo está a la misma distancia. ¿Está? Así que yo puedo tomar como elemento infinitesimal para hacer esta integral en principio un anillo. ¿Está? Podría tomar elementos más pequeños, pero no tiene sentido, ¿verdad? Ya ganó bastante si simplemente tomo justamente esta longitud que está acá. ¿Está claro? Esa longitud, si hago, digamos, una interpretación geométrica, ¿hasta dónde era que no podía? ¿Hasta acá? Sí. Ahí ya no se ve. No me dibujo nada, porque se ve. Imaginen que vengo acá con las tijeras imaginarias, ¿tá? Para cortar ese elemento, y lo voy a estirar simplemente para medirlo. ¿Tá? Tomé ese anillito, lo corto y lo estiro. Ese anillito va a tener un largo, un ancho y un espesor. ¿Está claro? El largo que tiene, ¿qué es? El perímetro de esa circunferencia. Así que esto sería 2pi
por R. El ancho que va a tener va a estar medido en esa dirección, ¿verdad? Es un pedacito de qué eje? Del eje radial. Así que esto simplemente va a ser un dr. Y luego hay un efecto de espesor, que acá no lo estoy dibujando porque lo estoy viendo de frente, que simplemente lo voy a llamar H. ¿Está? Así que genero ahí, digamos, corto ese anillo y lo estiro para medirlo. Es un paralelepípedo, todos los lados paralelos. Por lo tanto, si yo quiero calcular el volumen de esa figura, es simplemente el producto de cada uno de esos lados. ¿Está? Por lo tanto, le voy a escribir por acá arriba, disculpen, ese volumen infinitesimal va a corresponder con 2 por pi, por r, por h, por dr. ¿Está? Largo por ancho por altura. Y como vimos hoy, yo sé que la densidad es la masa sobre volumen. Por lo tanto, el diferencial masa va a corresponder al producto de densidad por diferencial volumen. Ya tengo el elemento geométrico, precisaría la densidad para insertar todo luego en la expresión integral. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Así que bien, lo que estamos diciendo es que la inercia será la integral de r cuadrado por el dm. El dm es ρ por 2 por pi por h por r en dr. Y la densidad, ya les digo, siempre va a ser dato, o la letra se los da, o lo calculan ustedes al suponer que el cuerpo es uniforme. En este caso particular, el ρ es masa total dividido el volumen total del líquido. ¿Cuál sería el volumen total del líquido? ¿Cómo calculan el volumen de un cilindro? No, porque es un cilindro muy chatito, ¿no? Una moneda. Ahí va, por la altura. Así que sería pi por r grande al cuadrado por h. ¿Está claro? Bien. Así que eso es lo que luego nosotros insertaremos acá, porque vamos a utilizar la información de ρ, pero al final no va a aparecer. ¿Está? Va simplemente a aparecer masa y distancia al cuadrado. ¿Está? Así que bueno, trabajando con esta expresión, vamos a ver de vuelta. Ρ 2πh es una constante, esto se va para afuera, ¿tá? Y nos va a quedar ahí una expresión que va con r cubo, cuya primitiva es r cuarta sobre 4. ¿Tá? Así que en este caso nos queda ρ, que ya voy a sustituir por lo que vale, m sobre pi r grande cuadrado h multiplicado por 2pi por h por la primitiva de r cubo, como dijimos hoy, que es r chica a la cuarta sobre 4. ¿Ah? Esto evaluado según Barros de 0 a r grande. Hay muchas cosas que acá ya se van el pi, ¿no? Se va el h. El 4 y el 2 se tachan, me queda un 2 abajo, ¿verdad? Y esto pasa a ser r a la cuarta, con ese r2 me queda m por r cuadrado sobre 2. ¿Está claro? Así que bien, ese es el momento de inercia de un disco o de un cilindro. Usted tiene una moneda de 2 pesos o un cúmulo de moneda de 2 pesos y la están viendo de frente, ¿ven el espesor? Si ven de frente el marcador, no tiene ninguna lateralidad, ¿verdad? Lo ven de frente, ¿qué ven? Simplemente un círculo. Así que para este sistema, si yo tengo un marcador de masa m, radio r, largo, lo que sea, y un mismo marcador de igual masa, pero un radio más, digamos, una longitud más corta o más larga, la inercia ¿cómo es?
igual. Lo que le importa a este sistema geométricamente es cómo la masa se aleja o se acerca del eje central. No es cómo es la masa medida paralela al eje de giro. Así que muchas veces van a ver los ejercicios que se dice que la inercia de un disco, de una moneda, de un cilindro, es siempre la misma. Si el eje es perpendicular y pasa por el centro de masa, siempre va a valer m por r cuadrado sobre v. Porque lo que importa es cómo la masa se ubica respecto al radio. La profundidad siempre es la misma. ¿Está claro? Pero una pregunta, pero también tenés que ver si la masa es uniforme. Sí. En este caso porque la masa es uniforme. Si el disco tuviera una densidad variable, que la masa, no sé, la densidad es más grande afuera que adentro, hay que hacer la cuenta y ver lo que Vamos a ver casos así en el práctico. En el práctico no. Pero si mirás en los controles y exámenes, como siempre puede aparecer. ¿Qué es lo que cambia? Te van a dar error y lo vas a poner directamente ahí. Si no te lo dan, asumís que es constante y lo calculas como masa total sobre volumen total. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Ese es entonces el momento de inercia del cilindro. Bien. Vamos ahora a algo más complicado, que es un cono. ¿Está? Vamos a considerar un cono de masa m, radio de la base R grande y altura h. ¿Está? Y entonces algo así. R es lo que mido aquí abajo, H es la altura, ¿tá? Y lo que tenemos que hacer es calcular la inercia respecto a un eje que pasa por su eje de simetría, ¿tá? Bien, como siempre, todo arranca desde la expresión integral de R cuadrado en dm. ¿De dónde sale el dm? El dm siempre sale de la densidad, que es ρ, es diferencial masa sobre diferencial volumen, y si el cuerpo es uniforme, ρ es m total sobre v total. ¿Está claro? Así que yo tendría que identificar pequeños elementos, ver a qué distancia está, conformar la suma a través de la integral, establecer los límites de contorno y finalmente llegar a la expresión. Pero una cosa que ustedes siempre pueden hacer, es una característica que vimos anteriormente, la inercia de un elemento complejo que está sumado de varias partes, resulta la inercia total como la suma de cada una de ellas. Ustedes pueden reinterpretar este cuerpo como la suma de algo que ustedes ya conocen. ¿Qué es un cono macizo? Y en cierta manera yo lo puedo ver como una moneda de radio R grandes montada sobre una moneda un poco más chica en radio y así sucesivamente. ¿Tá? Así que puedo, en vez de complicarme la vida sumando pequeños elementos infinitesimales, tomar esto simplemente como un cúmulo, una pila de monedas de distintos radios. ¿Y por qué una moneda? Porque acabamos de calcular cuánto es el momento de inercia de una moneda. ¿Sí? Así que yo podría decir que en realidad para este sistema el momento de inercia total sería la integral de todos los diferenciales inercia que surgen de ese sistema, siendo el diferencial inercia el correspondiente, por ejemplo, a ese elemento. Ese elemento voy a decir de forma genérica que es una moneda de radio R y de una altura que llamaré diferencial H. ¿Está? Un diferencial de altura. Así que mi DI sería R cuadrado sobre 2, porque es lo que nos dio la expresión anterior, pero como esto es un elemento infinitesimal de masa, esto le corresponderá entonces un D. ¿Está claro?
Claro, es lo que, exactamente, eso vale a través de la aproximación de que este espesor es pequeño y tal. Hacemos un DH para confirmar eso. ¿Claro hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sería mi DM? De nuevo, estoy tomando una moneda de radio R chica, de espesor, como decía el compañero, Ahí no se diferencial ve. H, ¿no? Ahí no se ve en la computadora. ¿No se ve ahí? Lo pongo acá. Simplemente recalcar que estoy tomando una moneda de radio R chica, de espesor de H. Por lo tanto, su diferencial volumen va a corresponder con área de la base por altura, que es pi r cuadrado por dh. Profesor, ¿Sí? pero ¿cómo generalizar? Porque si nosotros nos damos muchas maneras por así decirlo, todas tienen diferentes radios. Es lo que vamos a ver ahora cuando planteemos la integral. Ahora vamos a llegar a eso y el alarma va a sonar cuando tenga que hacer la integral, para ver qué es constante y qué no. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que bien, estamos acá. Que la inercia es la integral de r cuadrado chica sobre 2 por dm. El diferencial masa, recuerden que es el ρ por el diferencial volumen, que en este caso es pi r chica cuadrado multiplicado por dh. El ρ, nuevamente, surge, como no me dice nada la letra, asumo que el cuerpo es uniforme, lo puedo calcular como masa total dividido volumen total del cono. La masa es m y el volumen de un cono lo vamos a buscar a tablas, o lo calculan, lo más cómodo, suponiendo que están en el control, van a las tablas de matemáticas para los cuerpos y les da que el volumen de un cono es área de la base por altura sobre 3. Pi r cuadrado h grande sobre 3. Así que yo ya tengo todo para insertar acá cuánto vale ρ, que es un número. Si ordenamos un poquito acá la expresión, voy a sacar ρ por pi sobre 2 para afuera. Voy a aprovechar a ρ a sustituirlo por esto que está aquí, que es masa total dividido pi r cuadrado h grande sobre 3, multiplicado entonces por pi y dividido 2. Ahí ya vemos que el pi se va, el 3 va a pasar al numerador. Pero antes de hacer esas cuentas, mirad esto que está acá, nos quedó pi r a la cuarta por dh. Y acá vamos a la pregunta del compañero. Cuando ustedes se plantean esta relación, tengo una integral de una variable en otra. ¿R lo puedo sacar para afuera? Miremos el cono. Dependiendo de la altura que ustedes estén ubicándose, el R cambia. Sí, es una variable. El R abajo, ¿cuánto vale? R grande. Y el R arriba en la cúspide, sí, Es RDH, ¿no? es una RDH. Siempre, al igual que cuando calculábamos centro de masa, siempre aparecía, ¿se acuerdan? En aquellos pasos que habíamos resumido, la condición de contorno de la figura. ¿De dónde a dónde vamos? En el caso del cilindro era fácil, porque todas las moneditas que yo pudiera tomar, apiladas una arriba de la otra, todas que tenían radio R grande. Entonces ahí no hay inconveniente. Pero acá no. Entonces yo ahora hago un corte de esto, lo voy a simplificar por acá. Es como que si yo tuviera una especie de triángulo rectángulo, ¿no? Hago el corte del cono perfectamente a la mitad. Simplemente para dibujarles que acá abajo esto es R y que esta altura grande es H. Y lo que estamos diciendo que para cada H pequeño le va a corresponder un R pequeño. Pero lo bueno es que este pequeño triángulo y este triángulo grande tienen asociado el mismo ángulo, ¿no? Adyacente. Esto en geometría se llama homotesio, ¿no?
el cociente de R chica sobre H chica es igual al cociente de R grande sobre H grande. Porque el ángulo es el mismo. ¿Está claro? Así que, si bien está ese aspecto complicado, yo lo que puedo decir es que H sobre R, ¿está? Que lo podríamos mirar, o si quieren, para dejarlo un poco más claro, llamémosle a ese ángulo θ, la tangente de θ corresponde a cateto opuesto sobre adyacente. Sería R grande sobre H grande. Pero si lo calculo respecto al triángulo pequeño, corresponde a R chica sobre H chica, ¿no? Y esto es lo que decimos que llamamos tesis, pero es eso. Y de acá, ¿qué logramos obtener? El vínculo, el contorno. A cada H le corresponde un R. Y está el vínculo necesario para insertarlo acá y establecer la relación correspondiente. ¿Claro hasta ahí? Si acá escribo no ven, ¿no? O más o menos. Vale. Bueno, lo que estamos diciendo entonces, despejando de esta ecuación, es que R chica es igual a R grande sobre H grande por H minúscula. Por lo tanto, mi integral ahora de la inercia va a corresponder con, acá sí voy a hacer un poco de cuenta, ahora sí, voy a tachar los pi, arriba y abajo, voy a pasar el 3 para arriba, así que me va a quedar 3m grande dividido H mayúscula por R cuadrado, ¿tá? Eso es lo que queda acá de toda esta expresión sobre 2, ¿no? Ahí va. Y me va a quedar la integral de R a la cuarta en dH. R a la cuarta voy a elevar toda esta expresión. Me va a quedar R sobre H toda la cuarta, ¿tá? Multiplicado por H en dH, ¿no? H a la cuarta en dH. ¿Sí? Y acá ahora sí tengo todo barrido en una misma variable. Este paréntesis a la cuarta es un número, va para afuera. Y me queda todo integrado H de H. Y acá le digo desde dónde a dónde hay monedas. Hay monedas desde H igual 0 hasta H igual a H. ¿Va? Así que bien, siguiendo por acá, esto es 3m sobre 2h R cuadrado. Esto me va a quedar por R a la cuarta sobre H a la cuarta. Y acá de la primitiva de H a la 4 me queda H a la 5 sobre 5, ¿no? Que ya lo sustituyo por H grande porque por barro queda así de sencillo. Y bueno, felizmente todo el H de arriba se tiene que ir con el H de abajo. Este R cuadrado de abajo se tacha con la cuarta de arriba, me queda R cuadrado arriba. Y tengo 3m dividido 2 por 5, que es algo más o menos 3 décimos de m por R cuadrado. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué no aparece H? Porque H es una medida a lo largo del eje. ¿Qué le importa la inercia? Cómo la masa se distribuye en torno al radio. Así que la dependencia es únicamente, en este caso, radial. ¿Ah? Así que 3 décimos de m por R cuadrado. ¿Queda claro? Bien. Así que, habiendo visto todo eso, vamos a hacer el resumen. Vamos por acá.
son los pasos a seguir para el cálculo del momento de inercia. ¿Tá? Paso 1, siempre comenzar desde la definición, que es I igual a la integral de R cuadrado en dx. Segundo paso, ver si el cuerpo no se puede entender primero como una suma de elementos que yo ya conozco. Es decir, tratar de identificar si existe algún DI, ¿no? Vimos hoy que el cono era moneda. Por lo tanto, yo ya sé la integral, el momento de inercia, perdón, de una moneda, de un cilindro. Así que simplemente utilizar algo de una figura ya conocida. ¿Está claro? Tercero, ¿cómo obtengo dm? Siempre el dm se calcula como un ρ por un dB. Ese ρ me lo dan, o si no me lo dan, para ρ uniforme, ustedes siempre pueden utilizar masa total sobre volumen total, que lo van a tener. Y finalmente, chequear la condición de contorno, tal como vimos en el cono, como el radio y la altura estaban conectados por los límites de la figura correspondiente. Así que eso, cuando vayan a integrar, lo van a tener que utilizar para finalmente obtener el momento de inercia. ¿Tá? Pero básicamente esos son los 4 pasos, muy similares a los que vimos para el cálculo del centro de masa. Partir de la presión, expresar dm como un ρ por dB, ver cómo calculo ρ, me lo dan o lo asumo uniforme, y finalmente tengo que utilizar el contorno de la figura. ¿Tá? Esos pasos son siempre iguales. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Una consulta. Sí. En el caso que recién hicimos, ¿dónde consideraste el contorno? No lo veo. Acá, cuando lo borré, pero Esa parte. porque a vos te queda la integral de R, no sé, a 4 de DH. Era otro, era la cuarta, ¿no? Pero en este caso, vos tenés que para cada H chica le corresponde un R. Entonces, ¿cómo hago acá para? Siempre ese dilema te va a aparecer. Una variable integral en la otra. Ahí, condición de contorno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, ahí tienen ¿puedo borrar arriba, por lo menos? ¿Sí? Ahí tienen listado momentos de inercia, esto está sacado de Rendy, ¿está? Momento de inercia de un aro. No sé si ven ahí, ustedes seguramente ven más que yo, acá dice M cuadrado, ¿no? Un aro. Es un aro muy fino, toda la masa a qué distancia está del eje. Exacto. Por lo tanto, el momento de inercia de una masa puntual girando en torno a un eje es lo mismo que de un anillo de masa M en torno a un eje que es central. Porque la masa está equidistante del eje. Después tengo otro sistema, como ven acá, tenemos varillas macizas, varillas más finas, varillas cuyo eje pasa por el eje central, varillas cuyo eje pasa por el extremo, que es el que calculamos nosotros hoy, momento de inercia de esferas macizas o huecas, aros y placas. Para el control o examen, si el problema es cinemático, y ustedes le dicen sea un disco que se está moviendo en un plano de determinadas características, van a ver que al final les ponemos y centro de masa del disco vale tanto. Por lo general, nosotros les vamos a listar lo que son los momentos de inercia calculados respecto al centro de masa. Pero si el problema es calcular el momento de inercia, obviamente no se lo vamos a dar. Le vamos a pedir que ustedes lo calculen. ¿Tá? Así que siempre, en la mayoría de los casos, van a ver en el ángulo superior izquierdo de la letra, inferior izquierdo, de un determinado ejercicio, que dice y centro de masa vale tanto. Le vamos a dar siempre el centro de masa.
es decir, respecto a ese punto. Puede que el ejercicio les pida o le requiera que el centro de masa esté corrido, o sea, que el eje esté pasando por otro lugar. Con lo cual vamos a ver luego a continuación cómo hacemos para correr los ejes y para recalcular los momentos de inercia. ¿Está? Así que el momento de inercia es la integral de R cuadrado de M, pero además es eje dependiente. Yo tengo la varilla, no es lo mismo hacer girar la varilla sobre su eje principal que hacer girar la varilla sobre un eje que es perpendicular a la misma. A mí me da, por ejemplo, me cuesta mucho más agarrar un palo de escoba y hacerlo girar así, ¿tá? En este plano horizontal, que tomar un palo de escoba y hacerlo girar sobre sí mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? ¿Cómo es la inercia de una escoba respecto a este movimiento si lo comparo respecto a este movimiento? Es mucho mayor la inercia acá, me cuesta más que simplemente tomarlo así. ¿Por qué? Lo vimos hoy también. Lo que importa es cómo la masa se reparte en torno al eje. Para esta disposición tengo puntos más alejados respecto al eje central, ¿tá? Mientras que si está perfectamente vertical y el eje pasa por el centro de masa, toda la masa está bien juntita al eje. Entonces los R cuadrados van a ser todos muy próximos a cero y la inercia va a dar más baja que en el caso anterior. Así que no hay un único valor de inercia para un cuerpo. La inercia es para el cuerpo y para el eje particular que ustedes estén trabajando. Así que siempre van a ver un subíndice que les está indicando a ustedes respecto a qué eje lo estamos calculando. ¿Queda claro eso? Así que es eje dependiente. Ejercicio. Bien. Ejercicio 2. Sea un disco uniforme de radio R y masa M que gira con una velocidad angular inicial omega c. Está colocado sobre una superficie horizontal plana. El coeficiente de fricción cinética entre el disco y la superficie es un subtrajo. Calcule A, el torque de fricción sobre el disco, parte B, cuánto tiempo le tomará al disco llegar al reposo. Así que, ejercicio 2, tengo un disco que está apoyado, plano de proyección, el plano es el acá de la pizarra. El disco tiene, vamos a poner por acá los datos, masa M, radio R, y existe con la superficie un coeficiente de rozamiento cinético Bucar, y se mueve inicialmente con una velocidad angular omega c. Nos piden que calculemos como primera instancia el torque de fricción y parte B, cuánto tiempo le lleva detenerse. El tiempo de detención. ¿Queda claro? Agarra una moneda, la pueden girar en el plano, ¿tá? Y calculan cuánto tiempo le lleva. Nos sigue desarmando todo. Hermoso. Tenemos un disco, lo apoyamos en una superficie, ¿verdad? Y lo ponemos a girar. Como consecuencia de que hay fricción, obviamente se va a ir frenando. Lo que me piden es que calcule cuánto es el torque que ejerce la fricción. Y sabiendo eso, vamos a poder calcular cuánto tiempo le asume que esto sucede. Así que la pregunta es bien concreta. El tema es cómo lo hacemos. ¿Queda clara la pregunta? Bueno, arranquemos con la primera parte, el torque de la fricción. ¿Por qué torque? Porque es un giro. El disco está inicialmente así, girando con una velocidad angular inicial y va a haber fricción con la superficie, obviamente, de la mesa. Entonces va a haber una fuerza de roce, que ¿dónde está? ¿Dónde ubicarían ustedes la fuerza de rozamiento? Ahí va.
No estamos más en cinemática de la masa puntual, ¿verdad? Y la dinámica. Estamos en un rígido. El rígido es un conjunto de pequeñas masas. Cada masa tiene su distancia al eje. Cada masa y su distancia al eje va a generar una fuerza de roce diferente con un torque de roce diferente. Entonces, lamentablemente, en este problema vamos a tener que trabajar esto de la manera lo más global posible. Vamos a tener que identificar pequeños elementos de masa con su diferencial fuerza y con ese diferencial fuerza calcular el diferencial torque con el cual vamos a poder construir todo lo que termina pasando sobre la superficie del eje. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un rígido. Todos los puntos tienen fuerza de roce. Así que eso es lo que hay que hacer y aquí es más. Puede pasar de que aquí alguien aplique una fuerza en un determinado punto. Pero si la fuerza está bien ubicada, está aplicada no sé, en la periferia y con tal ángulo respecto al eje de giro, bárbaro, torque es R cruz F. Pero en este caso particular, todos los puntos de la superficie están sufriendo roce. Así que de esa manera, como hacemos siempre, cortamos esto en pequeños elementos infinitesimales, vemos cómo es la sumatoria de fuerzas infinitesimal de roce para luego calcular lo que genera el torque. Así que ese es el procedimiento realizado. Así que yo podría identificar, entonces, cuando esto se mueve, un determinado elemento diferencial de masa. Voy a agrandar este dibujo. Esto va a describir una determinada trayectoria circular. Si le saco una foto de ese instante, el desplazamiento es tangente a la circunferencia. Por lo tanto, ¿para dónde va a apuntar la fuerza roce en ese punto? Para atrás. Ahí va. Así que ahí va a aparecer una diferencial fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la diferencial fuerza de roce ahí? Era mu por la normal, ¿no? La diferencial normal porque es un diferencial más. Pero ¿cuánto vale la diferencial normal ahí? De m, ¿no? Por g. Si hago así, esta es la diferencial normal que se tiene que igualar con el diferencial peso. Diferencial masa por g. ¿Está claro? Y además, todo esto va a estar a una determinada distancia R del eje de giro, que es variable. Va a cambiar para cualquier punto que ustedes intenten tomar ahí de ese eje. Pero hasta acá estamos bien. ¿Queda claro eso? Pasando un poco en limpio el dibujo. Este es el eje de giro, este es el radio variable, este es el diferencial masa. ¿Está? Como vimos hoy, perpendicular y para atrás va a estar la diferencial fuerza de roce. Yo lo que tengo que calcular es el diferencial torque respecto al eje que ofrece esa fuerza de rozamiento. ¿Cómo hago? Recuerden, es R cruz, como esto es un diferencial fuerza, pongo acá un DF, ¿no? Producto cruz. Para hacer el producto cruz hay que poner la cola de los vectores juntas, ¿no? Tengo el DF para atrás, tengo el R, que ahora lo traslado, ¿no? Es así. Lo traslado para que tenga su origen en la masa. Y recuerden que para determinar el signo que surge del producto vectorial, ¿qué tengo que hacer? Frenar la mano derecha y cerrar del primer vector sobre el segundo por el menor a. El primer vector es R, segundo vector es F, así que si hago así, obtengo que el diferencial torque es un vector entrante al plano de proyección. O tiene asociado, análogamente, un giro en sentido horario. ¿Está claro? Y es razonable, ¿no? Porque ¿cómo está girando el disco? En sentido antihorario. Y el roce, ¿qué va a hacer? Se va a oponer a ese giro. Así que el giro que vamos a intentar contribuir
la fuerza de rozamiento es a través de un sentido antihorario. O, por regla de la mano derecha, esto corresponde a un vector entrante al plano de proyección. ¿Queda claro? Bien. Entonces, eso respecto a la orientación. Si voy luego al módulo del torque, es el módulo del radio por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo. ¿Y qué ángulo forman los dos? 90, así que simplemente producto de módulos, ¿no? Seno de 90 que vale 1. Así que bien, esto termina quedando entonces que el diferencial torque es R por dF y el dF es mu sub K por G por el diferencial más. Siempre va a aparecer un diferencial más. ¿Cómo resolvemos el diferencial masa? ¿A qué nos usamos? A la densidad. Siempre la densidad es lo que nos conecta a la masa con el volumen. ¿Está claro? Bien. Antes de meternos con esto, de vuelta miremos fuerte la figura. Yo estoy intentando calcular la fuerza de roce en este punto. Pero ¿qué pasa con los restantes puntos de esta circunferencia? Todas tienen la misma distancia. Así que yo ya puedo agrandar, tomar un diferencial masa en realidad un poco más grande, ¿no? En vez de simplemente tomar este punto, completar el anillo. Porque cada uno de los puntos de ese anillo equidistan del eje y por ende van a tener el mismo brazo. ¿Está? Así que puedo volver a tomar como mi DM de vuelta un anillo infinitesimal de un determinado espesor y radio R. ¿Está claro? Al cual venimos como siempre con las tijeras imaginarias, lo cortamos, lo estiramos para ver cuánto vale su volumen. Esto me permite generar un paralelepípedo. ¿Qué largo va a tener ese anillo? Es el perímetro del mismo, ¿no? 2 por pi por r. ¿Qué espesor va a tener? Voy a asumir el mismo que hicimos hoy para el caso del disco cuando calculamos su inercia, que era h. ¿Y qué ancho va a tener? El ancho que estoy cortando a lo largo de la dirección radial. Un d. ¿Está claro? Porque yo tengo que integrar, ¿verdad? Cada dm que yo tome va a tener su r. Yo podría tomar este pequeño pedacito negro. Pero luego al integrar yo voy a tener que sumar todos los demás. Pero me encuentro que cualquiera de los puntos que pertenecen a este anillo azul equidistan del centro. Por lo tanto yo puedo agruparlos todos desde ya para luego simplemente integrar en el radio. Pasando el limpio, en vez de hacer una integral de volumen en 3 dimensiones, yo tendría que integrar el θ, ¿verdad? En dh y en dr. Yo en la integral de θ me la obvio porque lo puedo agrupar todo a través de este anillo. Entonces la integral simplemente me va a quedar barrida en arriba. Así que si yo puedo agrupar todo en algo más grande, siempre mejor. De igual manera que hicimos con el cono, ¿verdad? Tomamos cilindros, uno arriba del otro. Y simplemente integramos R versus H. No entramos en la discusión de lo que pasa con el barrido del ángulo ¿Queda claro esto? ¿De dónde sale dm? El rho de B. Y el rho, cuerpo uniforme. Recuerden que lo puedo calcular como masa total dividido volumen total, que es pi r cuadrado por h. Así que tengo todo. Bien. ¿Queda claro eso? Era el ángulo que formaba el vector 1 con el vector 2. Del producto vectorial. ¿Alguna duda? No queda siempre 90. Depende de la fuerza. En este caso particular, ¿cómo? Acuérdense que la fuerza de rotor siempre se opone al desplazamiento. Yo miré cómo era el de X, que era tangencial.
Por ser tangencial es perpendicular al radio siempre. En este caso particular, por ser rozamiento, siempre es 90. Pero después si tiene una fuerza y ya tiene un ángulo, hay que usar lo que va. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora tengo todo para enchufar acá y calcular el torque. Torque de rozamiento, módulo, es la integral, como vimos hoy, de R por mu sub k por G por dm, dm es igual, recuerden, a ρ por dB. Ρ, voy a utilizar la expresión, masa total sobre volumen total, pi r cuadrado h, multiplicado por E de B, que corresponde con 2pi por R por H de R. Y por suerte, el pi se va el H, y por ahora, nada, ¿no? Puedo sacar el factor común, sí, lo que es constante, el 2mg mu dividido R cuadrado. Y me va a quedar la primitiva de ¿quién? De R cuadrado de R. ¿Sí? De R chica cuadrado. ¿Que cuánto vale? R cubo sobre 3, ¿no? R por R cuadrado, integral de R cuadrado entero. Y lo que me faltó aclarar acá es que ¿de dónde a dónde va la integral? De 0 a R, ¿no? Desde dónde a dónde hay más. Así que acá barro 0 y R. Así que bien, haciendo un poquito ahí las cuentas, el módulo del torque del rozamiento, cuando sustituya por R grande acá, R cubo y R cuadrado se van y me queda un R arriba. Así que esto sería 2/3 de mu por m por g por m. Y si miran fuerte esta expresión, ¿quién es mu por mg? La fuerza de rozamiento total, ¿no? Mu por la normal. Así que el torque sería la fuerza de roce total por una distancia. Es un torque, ¿no? Fuerza a distancia. ¿A qué distancia es como que estaría ubicado todo el rozamiento? A 2/3 de R. Así que no es obvio. Si ustedes dicen, porque tengo un rozamiento uniforme, ¿dónde lo pondría? Capaz que lo ponga en el centro de masa, ¿no? Porque no es ahí donde va todo a parar. Pero si yo pongo el torque de rozamiento en el centro de masa, ¿hace torque? Pero no lo puedo poner en el centro de masa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lamentablemente, toda la cuenta que acabo de hacer. Si se acuerdan esto, en otro problema, podrían decir, se ubica a 2/3, es un cilindro en iguales condiciones. ¿Tá? ¿Y por qué a 2/3? 2/3 es 0,66. Bueno, si es un cilindro, ¿por qué no se ubica R sobre 2 si es la mitad? Con un disco, cuando estoy por debajo del radio medio, todos los anillos son más cortitos y por ende cargan menos masa. Todos los anillos que están por encima de R sobre 2 son más largos, ¿no? Porque tienen mayor radio, cargan más masa. Entonces pesa mucho más el torque en el rozamiento, los anillos de afuera que los de adentro. Es por eso que este brazo, R por 2/3, es mayor a R sobre 2. Y eso lo pueden saber a priori, y no. Sale de sumar el aporte individual de cada uno de los elementos de su sistema. Así que acá no conviene inventar. ¿Dónde pongo la fuerza de rozamiento total? Lamento, hay que hacerla todo. ¿Está? Bien. Así que con todo esto respondimos esta primera pregunta. ¿Está? ¿Cómo era el torque de la fricción? Recuerden que el omega 0 venía acá y el torque del rozamiento es un vector obviamente entrante.
Porque por regla de la mano derecha le corresponde un giro asociado en sentido horario. ¿No? Así que puedo hablar de un vector entrante o un vector cuyo giro corresponde a algo antihorario. ¿Ah? ¿Queda claro? Bien. Pero la pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo le lleva detenerse? ¿Cómo calculamos un tiempo? ¿Qué preciso? Cinemático. Tengo B, si tengo A, sus análogos, ¿verdad? Rotacionales, voy a poder detectar tiempo. Del resumen de fórmulas, recuerden que una expresión puede ser esta, ¿no? El análogo para un MRUA rotacional. ¿Cuánto vale el omega final? 0. Tengo el omega inicial, es el dato. Preciso de hallar T, está acá. ¿Qué necesito para terminar eso? Alfa. ¿De dónde saco alfa? Del torque. ¿Qué está también? Es bien como dinámica puntual, solo que en este caso estamos manejando magnitudes rotacionales. Lo que vimos en la clase pasada, que el análogo del F igual a M por A era torque igual I por A. Por lo tanto, alfa es igual a tau sobre I. ¿Y el I cuánto vale? Ahí va. Es el caso del disco, ¿no? Lo hicimos anteriormente. R cuadrado sobre 2. Así que módulo alfa es el módulo del torque 2/3 de mu por mg dividido la inercia de un disco, que es m por r cuadrado sobre 2. ¿Ah? Por lo tanto, alfa módulo es igual a 4/3 de mu por g sobre r. ¿De acuerdo? Una pregunta bastante estúpida, pero ¿qué viene a ser alfa? Aceleración angular. Aceleración angular. Como es la derivada segunda del ángulo respecto a él. Pensá en A y lo pasas a alfa. A así es distancia dividido segundo cuadrado. Esta es la distancia angular. Porque ahora lo que está importante es cómo estás girando el disco en el disco. ¿Sí? Bien. Eso es el módulo. ¿Qué signo tiene eso? Negativo. Negativo, porque habíamos asumido que el omega este era positivo, ¿verdad? Y dijimos que esto lo hacemos por la mano derecha o por sentido de giro. Así que si le voy a poner un signo, exacto, voy a asumir positivo un vector K saliente, ¿tá? Que le corresponde, según regla de la mano derecha, un giro, como dijimos hoy, en sentido antihorario. Eso lo vamos a ver muchas veces. Es lo mismo. O pongo un vector axial, para el pulgar, que tiene asociado un vector tangencial, que es el que le corresponde al giro, ¿no? ¿Está claro? Así que puedo decir que alfa, vector, es igual a menos 4/3 de mu por g sobre r versor K, o puedo utilizar un versor phi. Phi es el versor tangencial, que es el giro, ¿está? Indistintamente. La conexión regla la mano derecha. ¿Queda claro eso? Así que, en base a eso, omega inicial 0, final, perdón, 0, omega inicial, omega 0, alfa menos 4/3 de mu g sobre r multiplicado por 0. Y acá despejamos el tiempo. Así que el tiempo sería 3/4
de omega R sobre mu. Ese es el tiempo necesario para que el disco se frene. ¿Queda claro? Dijiste que era negativa la aceleración porque era contraria al proceso de acá. Exacto. Entonces el tau sería negativo también. Claro, pero viste que yo siempre hablé hasta este momento del módulo. Después ahí lo dibujé, como será el sentido. Negativo porque se opone a la velocidad. Porque yo asumí positivo el sentido del cero, pero ahí como ustedes quieran. Puedes haber tomado positivo el torque tau y haber dicho que la omega inicial era negativa. Lo importante es que uno es opuesto a la otra y lo que te indica que la omega vaya bajando. Pero siempre no. No, Esto va a estamos depender. comparando. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Propiedades. Bueno, vimos hoy que ustedes a través de la presión igual integral de R cuadrado en dm siempre van a poder calcular la inercia, siempre. Tienen que ver dónde está la bandera, dónde está su eje, cómo la masa se distribuye, metemos todo en la integral, hacemos todo lo que hay que hacer y finalmente obtenemos la inercia. El tema particular es qué es lo que pasa si yo conozco de antemano cuánto vale el momento de inercia respecto al centro de masa. Y se me antoja calcular la inercia para otro eje paralelo al anterior. Ahí es donde surge el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. El teorema de Steiner me dice que si este es el eje 1 y este es el eje 2 y el eje 1 es paralelo al eje 2, entonces el momento de inercia del eje 2 es igual al I centro de masa pasando por el eje 1 más m por d cuadrado, siendo d la distancia entre ejes. No lo vamos a demostrar, simplemente lo vamos a postular y vamos a ver cómo se trabaja con él. Primera gran conclusión: si ustedes tuvieran que calcular el momento de hacer una figura, siempre nos va a dar más chico en qué lugar. Cuando este D vale 0. Toda vez que ustedes tengan un determinado eje y este eje pase por el centro de masa, en ese lugar la inercia va a ser más baja. Si ustedes toman una figura y la fuerzan a girar en torno a un eje que no pasa por el centro de masa, la inercia va a ser mayor. Por eso cuando iniciamos esta orilla yo le dije, cuando tienen un cuerpo al aire, ¿por qué el cuerpo siempre gira en torno al centro de masa? Porque sea cual sea el eje que esté tomando ahí, el sistema gira en torno al centro de masa. El sistema gasta menos energía girando en torno al centro de masa que respecto a cualquier otro eje. Así que cuando el sistema es libre de moverse, él va a girar en torno al centro de masa. Si yo quiero hacerlo girar respecto a otro eje, y lo tengo que clavar, lo tengo que fijar. Por ejemplo, una varilla va a tener su momento de inercia más chico cuando este eje pasa por el centro de masa. Si lo muevo a un extremo, no estoy en el centro de masa, su inercia va a crecer. Así que esto es sumamente útil porque ustedes van a tener tabulados los momentos de inercia respecto al centro de masa de la figura. Y si ustedes tienen un eje, por ejemplo, un cuadrado y el eje pasa por el vértice, simplemente van a tener que sumar un término adicional correspondiente a la masa total por esta distancia al cuadrado. ¿Está claro? Ejemplo, tomemos un cilindro, un eje perpendicular al plano del cilindro o disco, vamos a llamarlo eje que pase por el centro de masa,
¿Cuánto vale esta inercia? ¿Cuánto nos dio? M por R cuadrado sobre 2. Si la pregunta ahora es ¿cuánto es la inercia para un eje paralelo a este, pero que pase a una distancia R del mismo? ¿Cuánto es la inercia? Y de O es I centro de masa más N por R cuadrado. Es decir, es 3 medios de MR cuadrado. Y una cosa, si después le dicen, bueno, ¿y ahora cuánto vale la inercia desde un punto acá? A. No tomo I de O y le sumo la distancia de O hasta A. Siempre hay que arrancar ¿desde dónde? Desde el centro de masa. La inercia respecto al punto O y respecto al punto A, ¿cómo es? Igual. Así que no hagan por favor pasos consecutivos, simplemente siempre hay que arrancar, tal como dice la expresión, desde la inercia del centro de masa. ¿Está claro? Así que la única condición para esto es que los ejes, el primario y el secundario, deben ser paralelos. ¿Qué es lo que pasa si los ejes no son paralelos? Ahí nos vamos a nuestro segundo teorema, que se lo conoce como teorema de las figuras planas. Esto, lo que vimos anteriormente, es bien general. Único requisito, ejes paralelos. Para este caso particular, la figura tiene que ser plana. Una dimensión tiene que ser mucho más chica que las restantes dos. Entonces lo que estamos tomando acá es que si quisiéramos calcular el momento de inercia respecto al eje Z, podemos comenzar, como siempre, con la definición, que es la integral de R cuadrado en dm para todo el volumen de ese cilindro fino. ¿Tá? El cilindro, voy a decir, que tiene un radio R, que tiene un espesor H, ¿tá? Y como la figura es muy fina, H tiene que ser mucho más chico que el radio. ¿Tá? Eso quiere decir que la figura sea plana o fina. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es R cuadrado? R cuadrado me va a indicar la posición de cada uno de los pequeños elementos infinitesimales de volumen que yo identifique en este cilindro para calcular su inercia. Como esto es algo tridimensional, esa distancia la puedo calcular a través de la expresión de Pitágoras en 3 dimensiones, ¿no? ¿Está claro? Cualquier punto de coordenadas x y z, la distancia al eje la vamos a calcular como y cuadrado más z cuadrado. Pero, si la figura es muy plana, ¿qué pasa con las alturas z respecto a las distancias en el x e y? Chiquititas. Ese r cuadrado se va a aproximar simplemente a x cuadrado y va más y cuadrado. Por lo tanto, la inercia respecto a z, que es lo que estamos intentando hacer, corresponderá a la integral de x cuadrado más y cuadrado en d. Y la integral de x cuadrado más y cuadrado, ¿tá? Como es la integral de una suma, voy a aprovechar a partirla en 2, me va a quedar la integral de x cuadrado de m más la integral de y cuadrado de m. ¿Y qué es la integral de x cuadrado de m e y cuadrado de m? Imaginen la figura plana. Imaginen que esto es y que esto es x. Cuando ustedes intentan hallar la inercia respecto a estos ejes, no al z, recuerden que el z era así, ¿no? Yo lo que tengo que ver, por ejemplo, en este primer caso,
que la inercia respecto al eje Y es cómo la masa se reparte en torno a él. Esta tirita que acabo de cortar tiene la característica de estar equidistante respecto al eje Y, ¿no? ¿Qué distancia tiene respecto al eje Y? ¿Quién me mide esta distancia? X. Hay un X0 y un XR, ¿no? El X0 tengo toda una tira de largo de el diámetro, es 2 veces el radio, pero cuando X vale R, ¿tá? Tengo prácticamente nada de masa, ¿no? Porque estoy en el límite de esa figura. Lo importante es que para la inercia es la distancia de la masa al eje. Y esta distancia me la mide X. De la misma manera, respecto al eje X, imaginen que rotamos los ejes, ¿verdad? Porque esto tiene simetría. Ahora X está acá, Y está acá. Si yo quiero medir la inercia para el eje X, me importa, por ejemplo, mirar todos estos puntos de esa cuerda que conforman los puntos equidistantes del eje X. Pero ¿quién me mide esta distancia? ¿Cuánto vale? Se mide. Entonces, ¿qué es la integral de x cuadrado de m y la integral de y cuadrado de m? Las masas, cómo se alejan respecto del eje Y. Y este otro, las masas, cómo se alejan respecto del eje X. Y si la figura es plana, la suma de los dos es IZ. ¿Está? Así que la inercia en X más la inercia en Y conforma la inercia en Z si, recuerden, H es mucho menor que cualquier longitud característica de los restantes dos ejes. ¿Está claro? Y bueno, con eso torcemos los ejes, los rotamos. Giramos uno sobre otro. Entonces la pregunta concreta es, bueno, si tengo una moneda y en vez de hacerla girar en torno a un eje perpendicular a su plano, ¿qué pasa si tomo una moneda y la quiero hacer girar en torno al eje X? ¿Está? Pregunta. La inercia en torno a este eje, ¿cómo se imaginan ustedes que sea respecto a la inercia respecto al eje Z? ¿Más grande o más chico? Imaginen que esto es un círculo, ¿está? Hacerlo girar así respecto a hacerlo girar así. Así mayor. ¿Qué pasa con la masa respecto al eje acá? Está más lejos. Así que tendría que ser la inercia mayor. En cambio acá tengo una primera tira que está toda concentrada en el eje. Y después muchos de ellos cercanos a él. Recuerden eso, importa cómo la masa se reparte en torno al eje. ¿Qué esperamos entonces? Que sea más chica. Vamos a ver qué da. Y de X más Y de Y es Y de Z. El Y de Z para un cilindro, ¿cuánto vale? ¿No? La inercia del disco que calculamos hoy. ¿Y de X y de Y cómo son? Por simetría. Miro cómo se reparte la masa en torno a este disco respecto al eje X. Lo roto 90 grados, que es lo mismo, ¿no? Y de X y de Y tienen que ser iguales, ¿tá? Por simetría. ¿Tá? O decir que Y de X es igual a Y de Y. Así que, por ejemplo, Y de Y lo igual a X. Me queda 2Y de X es igual a M por R cuadrado sobre 2. Entonces, la inercia de X, que va a ser igual a la inercia en Y, es igual a mr cuadrado sobre 4. Sale más chico. De hecho, la mitad. Bien. ¿Queda claro eso entonces? Así que con el primer teorema de Steiner podemos correr el eje siempre y cuando este sea paralelo. Y con este otro teorema, si la figura es plana, yo puedo cambiar la orientación del eje. Les va a pasar en el práctico la semana que viene, con rígidos, que por ejemplo van a tener que calcular el momento de inercia de una chapa respecto a un eje diagonal. Y el dato se lo van a dar a través de un eje perpendicular. ¿Qué hay que hacer? Teorema de los ejes perpendiculares o figuras planas para cambiar la orientación de Y de ahí para que sea perpendicular. Lo mismo que para este sistema. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a terminar ya con el salón. Estamos por acá.
retornamos la semana que viene en el salón convencional de la Universidad.